radio.pe. Es una producción del Instituto de Defensa Legal. Continuamos en No hay derecho. Estamos de vuelta aquí en No hay derecho. He recuperado ya la comunicación con mis colegas en el switcher y quería en esta hora de la mañana voy a conversar con Gustavo Gorriti. Ustedes, por cierto, lo conocen muy bien, periodista y director de IDL Reporteros, que ha tenido la gentileza, en medio de un trabajo intenso por estos días, de darnos unos minutos para poder conversar sobre la situación de nuestro país, el dilema en el que estamos, qué cosa es lo que está pasando, qué cosa es lo que ha marcado de una manera intensa esta inédita campaña y qué cosa es lo que se puede venir, dónde están los riesgos principales. Pero también comentar sobre algunas decisiones que se han tomado en los últimos días que valdría la pena comentar con él, habida cuenta tienen mucho que ver con el trabajo que él e IDL Reporteros han venido desarrollando, sobre todo en la cobertura que han hecho sobre la pandemia. Gustavo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Buenos días, gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias por darnos unos minutos. Quería yo comenzar, Gustavo, antes de entrar al tema más estrictamente político-electoral, hablar sobre una decisión que tomó ya el gobierno de transición en torno a la pandemia. Creó hace algunas semanas un grupo especializado para que establecieran, en base a criterios muy objetivos, una medición distinta sobre el número de personas que han fallecido por la COVID-19 en nuestro país. Y ya dieron hace un par de días sus resultados y son más de 180,000 las personas que lamentablemente han perdido la vida. Esto para ti y para ustedes, que muy tempranamente advirtieron de que eso estaba sucediendo, no resulta ser una novedad en el dato, pero sí me da la impresión en el tratamiento del gobierno frente al problema. ¿Cuál es tu apreciación sobre eso? Porque ayer yo comentaba acá, ustedes en julio del año pasado ya hablaban de que el número era, como ahora se ha podido ya explicitar, 3 veces más de lo que se estaba por esos días informando. Entre 3 y en algún momento cercano a 4 veces más. La verdad es que no requirió tener un talento matemático especial ni prodigioso para eso. Tuvimos la percepción cuando iniciamos un cubrimiento intensivo de la pandemia de que la realidad que salía en los comunicados oficiales no correspondía a lo que veíamos examinando, reportando sobre las salas de emergencia, la sala de espera, finalmente los mortuorios de los hospitales y luego también la de las cremadoras, los lugares donde se producía la cremación de cadáveres. Recuerda tú de que inicialmente no había entierro, solamente cremación. Bueno, creo que tenemos problemas con la comunicación. Lamentablemente tenemos un problema, es un problema que, a ver, no sé si vamos a tener la posibilidad. Voy a ir a una pausa, mil disculpas, y vamos a resarcir o reparar ese problemita y regresamos en un ratito. Ahí está, Gustavo, ahora sí te tenemos. A ver, sí, nos estaba diciendo que, claro, haciendo un seguimiento a todos los que directamente tenían que ver con esto, sí. Hicimos un seguimiento con un reportaje en el luctuoso lugar de los hechos, digamos, donde pasaban la sala de emergencia, los mortuorios, los crematorios. Y vimos que no había correspondencia con los datos que eran incluso apuntados ahí y los que salían. Entonces lo que buscamos es tener una idea algo más cercana de aquello que podía aproximarnos a un registro total de los hechos. Y vimos de que si uno estudiaba el registro de muertes no violentas del CEF y lo seguía porque es un registro bastante bien llevado y lo comparaba con el registro de muertes no violentas de los años de pandemia, entonces la diferencia correspondía grosso modo a las muertes causadas por la peste. Y lo empezamos a sacar así. Cuando lo sacamos por primera vez, el ministro de entonces, Zamora, el ministro de Salud de entonces, Zamora, con la persona que estaba entonces también encargada de la lucha contra el COVID, Pilar Massetti,
salieron a una conferencia de prensa a atacarnos, a decir de que estábamos bajándole la moral a los luchadores contra la pandemia y estupideces de ese tipo. Nosotros, por supuesto, contestamos inmediatamente y a partir de ese momento nos guiamos siempre por esa consideración. Nosotros hace no mucho publicamos, hace no muchas semanas, publicamos de que la estaba entre los 120 y 30 mil, 140 mil, cuando en pleno ascenso de la ola en el mes de mayo. Entonces, claro, no nos sorprende a nosotros en absoluto. Lo que nos sorprende es de que el gobierno se dé por sorprendido y de que, y de que digan de que pues esto les ha abierto los ojos a una nueva realidad mediante toda una serie de mecanismos, porque no es así. Bastaba sencillamente con haber hecho esa directa comprobación con el SINADEF y, por supuesto, haber llevado bien las cifras de las muertes en todo esto. Lo que eso realmente ilustra, cuando uno no sabe contar sus muertos en una batalla, en una confrontación, en una guerra como esta contra la peste, es sencillamente de que no está manejando para nada bien la lucha contra la pandemia, contra la peste, como ha sido y como es el caso hasta ahora. Ahora, ¿y esto que el gobierno ya ha determinado? Porque a partir del día de hoy o de ayer, ya la contabilidad que se hace y que difunden los medios incorpora este nuevo dato, ¿cierto? ¿Qué cosa desde tu punto de vista debería generar en términos de cambios significativos, ya no solo en la estadística, sino en la atención a la pandemia? Porque ese es el otro asunto, que las cifras no solo deben servir para decirte, oye, hay más muertos de lo que contábamos, sino ahora vamos a dar este giro de timón para efectivamente tener una atención más, ojalá atenta, ojalá más eficiente ante la gente, ¿no? No creo que esto haya sido necesario, indispensable, pero sí le da un carácter de extrema urgencia, de extrema necesidad. No se puede seguir aceptando que estas muertes se produzcan. Hay que evitarlas y es posible evitarlas. Hay que concentrarse centralmente en los tratamientos. Hay que proporcionar tratamientos primarios a la gente mientras se avanza con la vacunación. La vacunación por sí sola, hasta el momento en que logre un porcentaje muy alto de vacunados, de plenamente vacunados, no va a impedir los contagios ni va a impedir las muertes. Basta mirar a Chile, al sur, que ellos tienen su vacunación mucho más avanzada que nosotros. Están por alrededor del 65% de la población que ha recibido por lo menos una dosis y tienen que estar ahora en plena cuarentena, cerrado el aeropuerto, cerrado todo, porque están en epidemiológico, es decir, con el 65% de la población vacunada, teniendo numerosos contagios, numerosos problemas y muchas muertes. Entonces, la única solución realmente es proceder con tratamiento, y sobre eso existe una evidencia científica incontrastable, pese a todo el lobby interesado a nivel internacional que se ha dado, sobre todo de los intereses vinculados con las grandes farmacéuticas, de no utilizar medicina de segundo uso, de segundo propósito para el tratamiento de esto. Y pese a tener toda la experiencia que hubo de los programas Taita, que allí donde se aplicaron en forma eficiente y cabal, sirvieron para bajar la pandemia, como sucedió en Arequipa, como sucedió en Cusco y sucedió en Moquegua durante la primera ola. Debo decirte, ayer estuve escuchando en la Mancomunidad de los Andes, que es un grupo de médicos salubristas, que especialmente son del sur del Perú, pero también los hay de Junín, que se reúnen por vía virtual una vez por semana, y son decenas de médicos que están en la primera línea. Les dio la conferencia Héctor Carballo, un médico argentino que es una de las eminencias mundiales en términos generales de la lucha contra la pandemia, y que ha hecho un trabajo absolutamente pionero y que y estudios y práctica en el uso profiláctico de la ivermectina, fundamentalmente utilizada junto con la carragenina para prevenir contagios. Profilácticamente sus resultados son incontrastables, han sido probados en varios otros lados, teniendo lo mismo. Entonces,
teniendo la posibilidad de hacerlo, teniendo medicinas que son realmente baratas y que pueden utilizarse y que ya está probado que son inocuas, que no provocan ningún problema, en el peor de los casos, para mí, muy claramente, lo digo con toda claridad, es un crimen no hacerlo. Es resignarnos a que se entre, es resignarnos a eso y tratar de consolar a la gente indicando de que se va a tratar de tener oxígeno, más camas UCI y todo eso. Todo el objetivo es prevenir que la gente llegue a las salas UCI. Eso es lo que se trata de hacer y eso es lo que se debe hacer. Y la verdad de que no va a haber más discusiones estúpidas al respecto. Hay una clara evidencia y se debe llevar a cabo. Y básicamente la oposición debe poder decir, una vez de que se haya hecho el intento, seriamente, si es que ha existido algún problema o si se ha tenido éxito. Sí. Ahora, bueno, efectivamente tiene que por ahí ir la decisión del gobierno en términos de buscarle una salida al problema que evidentemente se presenta en ese momento inicial, cuando la gente se contagia. Ahora, Gustavo, quería irme al terreno más político-electoral, ¿no es cierto? Sí. Tú que has, por supuesto, participado en la cobertura de los procesos electorales últimos, además con una presencia muy importante. ¿Qué particularidades tiene esta? No solo por la pandemia, en términos de que eso ya marca un poco la cancha de una manera distinta, pero sobre el comportamiento de los actores y finalmente lo que ha terminado siendo esta segunda vuelta electoral, por ejemplo, el papel de los medios de comunicación, de las propias agrupaciones y personas que pasan a la segunda vuelta. ¿Cuáles dirías que son esas anotaciones centrales que habría que hacer sobre la diferencia que esta tiene con otras contiendas? Bueno, amplísimo tema. Voy a ir con algunos apuntes para que intente más o menos pincelear el cuadro. En primer lugar, como ya lo has sugerido, el escenario negro sombrío que vivimos hubiera sido absolutamente imposible sin la peste. La peste ha hecho posible de que tengamos esta deprimente elección por delante. No solamente mató, no solamente fracturó la economía, no solamente llevó hambre y desesperanza a tantos miles de hogares, de personas, sino que en esos términos de estar presos bajo esa tragedia que podía caernos, de ver constantemente cómo gente conocida moría y cómo los trabajos se iban y cómo los recursos se agotaban, en esas condiciones es que se procedió con la elección y se llevó la elección. Y por último, hay que decirlo también, la campaña se realizó en plena segunda ola, y ha llegado a su culminación cuando básicamente la segunda ola también llegó a su punto más alto, a su casi culminación. Después de esto es muy probable que venga una tercera. Bueno, entonces, esa es la situación. Y se dio el caso de que cuando han pasado este grupo de candidatos a la segunda vuelta, los dos primeros, como ya lo hemos dicho, no llegaban al 20% de la votación global. Es decir, el 80% de electores, de votantes en el Perú, no votó por ellos. Uh-huh. El 80%. Mira qué democracia. Sí, pues. Cuando ya hemos dicho, normalmente el mínimo que sucedía era el 40%. Y ahí se pasaba a la segunda vuelta. Y después los electores se han visto enfrentados a este dilema nefasto. El otro aspecto importante que hay que decir fue la presencia agresiva, militante, de una ultraderecha irracional, rabiosa, en algunos momentos abiertamente fascista, que también influyó seriamente sobre la situación. Pero finalmente, y no debemos perder esto de vista porque hay una representación en el Congreso que va a tener un protagonismo importante y dentro de la cual esta representación alta de esa derecha irracional y rabiosa va a ser un factor de no poca importancia. Bueno, eso es lo que ha pasado y lo que ha habido. Cuando se llegó a esta situación, yo escribí un artículo que decía no regalar el voto,
buscando sencillamente de que, como había sucedido en otros momentos, la sociedad civil democrática, la que una y otra y otra y otra vez ha decidido elecciones, pudiera hacerlo de nuevo y plantear condiciones terminantes a los candidatos que estaban presentes en esto. Eso no se ha realizado, por desgracia, dado de que, a diferencia de otras circunstancias, de otras elecciones, en esta ocasión la sociedad civil democrática se ha dividido y ha habido un porcentaje que quizá numéricamente no sea muy grande, pero tiene una influencia intelectual fuerte de un grupo de, digamos, de centro derecha de esta sociedad civil, que decidió de que el mal menor en esta elección, en esta segunda vuelta, era Keiko Fujimori, y básicamente con Mario Vargas Llosa como portavoz, le ha dado un apoyo decisivo a esa candidatura. Y sobre eso, pues desgraciadamente, por primera vez desde que se recuperó, desde que se conquistó, diría, la democracia, la sociedad civil democrática está claramente dividida. Uno escucha de un lado a Vargas Llosa, del otro lado te escucha a ti, o lee a César Hildebrand diciendo, indicando de que ni con una pistola en la cabeza se votará por Keiko Fujimori, y está muy claro que hay una división. Uno ve las impresionantes marchas que ha habido en estos días, especialmente la de ayer, en todo el país, de nuevo, en contra de la candidatura de Keiko Fujimori, y está muy claro de que en este momento la sociedad civil democrática está dividida en cuanto a considerar quién es el enemigo principal, lo cual es profundamente triste, es profundamente negativo, y también quizá quita la capacidad de decisión final que hemos tenido antes y que ahora quizá no la tengamos. Ahora, pero sobre esto último, Gustavo, Sí. ¿qué cosa es lo que crees tú se ha producido, ¿no? Porque finalmente podría haberse partido esa sociedad civil en torno a dos candidaturas claramente riesgosas, en distinta intensidad y de distinta manera. Pero yo pensé que se iba a partir, es verdad, pero no tanto porque uno se iba a ir con Keiko Fujimori para hacerla a ella la depositaria, pues, del resguardo de la democracia. Eso me parecía una cosa inconcebible. Yo pensé que lo que iba a pasar es que un grupo iba a decir, mira, Keiko de ninguna manera, y voy por otro candidato, o de ninguna manera los dos, y voy a auspiciar una salida de otra naturaleza que pueda llegar a un voto alto, blanco o viciado. Eso que tempranamente se produjo, ¿a qué se puede deber? Porque con los días Keiko Fujimori más bien no ha mostrado un lado democrático, sino ha exhibido su viejo comportamiento más bien distante de los principios democráticos, pero ya está con Vargas Llosa, Cateriano y otros respaldándola. ¿Tú te imaginabas que iba a ser una cosa ha habido un desfile internacional. Desde México, Krause, a quien no le conocía mucha relación con el Perú, escribió una carta a sus amigos peruanos. Andrés Oppenheimer dedicó su columna a ese asunto, también desde la misma posición. Luego Leopoldo López vino especialmente para la ceremonia que tuvo lugar en Arequipa. Y todo eso. Ha habido una decidida campaña en ese sentido en favor de Keiko Fujimori. Hubo esfuerzos por tratar de definir el compromiso de los candidatos como democracia, incluso el juramento. Recuerda, primero Pedro Castillo firmó un compromiso por la democracia. Después, en una proclama que tuvo como gestor central al cardenal Barreto, hubo una ceremonia en el Colegio Médico, en el auditorio del Colegio Médico, donde ambos juraron y se comprometieron a respetar cada uno de los elementos de la democracia en su conjunto. Un poco antes, Keiko Fujimori había leído esa proclama y la había firmado como con la mano izquierda en el programa Panorama, junto con Roxana Cueva. Y luego en la ceremonia había vuelto a dar otro juramento sobre la defensa y el respeto a la democracia, a la libertad de prensa, expresión, los derechos humanos, etc. Pues ya se pudiera decir que cuando hay tanta abundancia de juramentos, esto ya va a haber tantos juramentos como intis. Y intis de la época de Alan García, claro. Entonces, eso me hace ver de que, bueno,
todo el mundo está dispuesto ahora a utilizar la palabra democracia. La única pregunta es la seriedad que tiene y la eventual garantía de que se vaya a llevar a cabo. Recuerda de que la palabra democracia más trajinada, Corea del Norte se proclama democrática. En la época Alemania Oriental se llamaba República Democrática Alemana, mientras existió. Pero entonces, obviamente eso no es suficiente y nos encontramos con esto. Ahora, responder a aquello de esperar y no regalar el voto que yo pedí, yo sugerí a los ciudadanos de la sociedad civil democrática para tenerlo presente. Yo debo decir que y obviamente lo digo sin pizca de satisfacción, sin pizca de alegría, sabiendo de que no estoy diciendo nada agradable. Primero, naturalmente, en cuanto a votar o no votar por Keiko Fujimori como el mal menor. Yo, en lo personal, y quiero decirte que no es que no lo haya pensado, lo he pensado profundamente, dadas las circunstancias y todo esto. Pero tengo la convicción de que Keiko Fujimori no tiene la mínima calificación moral como para desempeñar la presidencia de la República del Perú. Eso es claro. Una persona que no solamente ha defendido y proviene de una dictadura criminal como fue el Fujimorato, sino que además acumuló por su propia acción en este siglo claramente acciones que le han llevado a ser sujeto de una fuerte, sólida acusación fiscal por lavado de dinero, por recepción de lavado de dinero, todo oculto, por recepción de dinero negro, perdón, y todo oculto, y la posterior del mismo para intentarlo, y entre varias otras cosas, de todo lo que se hizo desde el Congreso, todo lo que se hizo por controlar el Tribunal Constitucional, la Fiscalía de la Nación, el CM, etcétera, las leyes de mordaza que se llevaron a cabo, el uso también de turbas, sucedió con la pestilencia también. Entonces, son cosas claras, son cosas recientes, sobre las cuales es muy un ratito, un momentito, yo perdón, mientras se refiere a su prisión injusta. Entonces, en esas circunstancias, creo de que la defensa de términos de política económica, de intercambio y todo eso, pues no justifica el tener a una persona que no tiene la mínima calificación moral como para poder asumir la presidencia de la nación. Y lo digo en relación con la discrepancia que tengo en este caso con Vargas Llosa y con quienes siguen su línea y su posición. Entonces, claro, eso está claro. Yo bajo ninguna circunstancia, dentro de cómo se ha dado la situación, bajo ninguna circunstancia votaría o recomendaría a nadie votar por Keiko. Ahora, la segunda alternativa, votar por la candidatura de Pedro Castillo. Mira, Pedro Castillo tiene algunas cosas claras en su favor. Es una persona que es un dirigente que claramente viene del pueblo, de una provincia, de uno de los distritos con mayor pobreza en el Perú, pero de opciones que han tratado de enfrentar desde la base social muchos de sus problemas. Hasta donde yo he podido ver, es una persona sencilla, básicamente honesta, que ideas de justicia para llevar hacia el país. Ahora, en principio, en el área de cómo funciona el Estado, no debe ser que limite definitivamente su acceso al poder. Creo que bien asesorado, bien rodeado, con gente que explique con claridad todos los problemas relacionados con las gobierno y las estrategias de mediano y largo plazo, es posible, suena con buen sentido común, la decisión aprenda rápidamente lo que hay que hacer. Pero, el problema no es ese.
El problema es que Pedro Castillo no es el dirigente de un partido político, que fue invitado, básicamente diría yo, en el momento en que el dirigente real, Vladimir Cerrón, pudo a encabezar esa lista, salvo una pequeña parte, no es suyo. El aparato es de Cerrón. Y Cerrón es claramente una figura antidemocrática. No es demócrata. Es una persona, ya de sus claras acciones en una y en otra ocasión, su cercanía articulada con la dictadura de Maduro, en verdad, hace de que la cosa no tenga mayores dudas en cuanto a eso. Las cosas tradicionalmente se llega al poder y uno se queda, y tener la idea de que la participación política es parte de un proceso que ellos llaman revolucionario para eventualmente, definitivamente en el poder, supuestamente cambiar las estructuras, lo que en la práctica en Venezuela sigue en el poder, autocracia, que es una de las mayores organizaciones criminales en el gobierno de una nación, y que son desgracias. Y que si hay izquierdistas ciegos como para de que un gobierno de naturaleza que empobrece a su nación es un gobierno de izquierda que busca mejorar las condiciones sociales, eso indica de que a veces la ceguera ideológica puede llevar directamente a la idiotez. Entonces, si eso no está claro, yo por la decisión, que no cambiará de ninguna manera, de no votar por Fujimori, difícilmente puedo pedir de que se vote para llevar a la nación a una situación que pudiera ponerla en peligro de una deriva o venezolana o nicaragüense. No creo que eso sucedería acá, pero lo que sí sucedería, sin duda alguna, es un tremendo desorden, un desmadre, dentro del cual no sería impensable salidas sangrientas. Y dentro de y salidas en las cuales mucho me temo de que para nada serían sectores democráticos los que terminarían imperando. Yo lo veo eso como un peligro muy claro y creo que sería no prestar una deshonestidad, más bien, para decirlo claro, no decirlo con claridad. De tal manera que yo creo que ahora hay dos posibilidades. Yo pienso de que Pedro Castillo no comparte la agenda de Cerrón. Pienso que es una persona con buenas intenciones, pero no tengo ninguna certeza sobre su capacidad de actuar en forma clara y definitiva, ordenando y mandando y disponiendo en ese gobierno. De manera que le pido a los ciudadanos demócratas que piensen muy bien su voto, que en la medida de lo posible intenten aclarar esas razones y que piensen de que votar viciado o votar en blanco es también una alternativa. Y que piensen de que básicamente cualquier salida es muy probable, seguro naturalmente, porque siempre hay posibilidades alternas, pero es muy probable que entremos a vivir tiempos difíciles, tiempos recios, para utilizar la expresión de Graciosa, tiempos recios en los cuales la decisión por la democracia y de estar en circunstancias difíciles va a ser central. Tiempos en los cuales la capacidad de movilizarnos de calles, si es necesario repetir noviembres, va a ser central e indispensable para defender la democracia si está a punto de ser terminada o para rescatar si ya lo fue. No una posición optimista como se ve, pero creo que la situación no es en absolutista. Pero sí pienso, y perdón por haberme extendido tanto, pero sí pienso que si tenemos una vigilante, una sociedad capaz de responder con rapidez, una sociedad con capacidad de actuar en forma
rápida, que sepa que no va a ser llevada, a ser manejada y que va a tener presente la necesidad de democracia, que va, por ejemplo, el caso que Keiko Fujimori ganara, a defender en forma rotunda a los fiscales que han llevado a cabo esta investigación y que garantizo serían sometidos a todo tipo de persecución, incluso dentro de la institución, que estemos dispuestos a hacerlo desde el comienzo y después de años. Creo de que esa es una de las cosas en las que la sociedad peruana, quizá nosotros, vayamos a estar de nuevo puestos a prueba. Yo te digo, después de todo lo que costó, y algunos creo que lo sabemos bien, Glatzer, mantener la democracia en este periodo más largo de su historia y haber ayudado a que se mantenga con todos los problemas y todos los efectos que tuvo, crecimiento, la estabilidad institucional de la democracia, la posibilidad de investigar la corrupción, todo lo que se avanzó, ver de que de un momento a otro el pantano regresa, el pantano retorna y de que todo esto va a estar puesto en peligro y que va a ser necesario pelear cuesta arriba y muy cuesta arriba en determinado momento, esto, de que a estas alturas, a esta edad, no es la situación que uno quisiera tener, no es lo que uno quisiera enfrentar, pero sí es lo que la vida pone, pues hay que afrontarlo con decisión y con parejo. Sí. Ahora, escuchándote, Gustavo, quería incorporar otro elemento que mucha gente está barajando también para inclinar su voto, porque de aquí al domingo probablemente mucha gente todavía busque más elementos, ¿no? El elemento en el caso de Keiko Fujimori ya tiene todo montado, inclusive un congreso que tú has dicho hace un rato, bastante, digamos, tirado para la derecha y sobre todo esa derecha más recalcitrante, que va a estar muy cercano a un gobierno de Keiko Fujimori, por lo tanto va a consolidar un bloque ahí que si es que van por un desvarío, evidentemente van a ir con fuerza. Y del otro lado, por más que pueda tener la intención el partido de Cerrón, que puede presionar a Castillo para que lo lleve o lo desencamine, por decirlo de alguna manera, está todo por construir y le sería más difícil, inclusive teniendo el Congreso en contra. ¿Ese no es un elemento a ti que te parezca significativo para entender que en el marco de las claras diferencias que hay con las dos candidaturas, puede ser ese un mal menor? No. Si Castillo llega a la presidencia, primero tendría que llegar con su propio partido, a ver si es que es capaz de llevarlo hacia donde él quisiera, entendiendo primero que él debe aprender a saber claramente lo que... luego de eso está el hecho de que va a enfrentar una coalición muy superior a lo que él puede sumar, con la alta probabilidad de que partidos como APP y una buena parte de Acción Popular y todos se tiren también a hacer. En eso el arte requiere una gran habilidad, ¿verdad? Cosa que teniendo a un político principiante como Castillo, no sería fácil, no sería en absoluto fácil. Y todo indica de que muy rápidamente se llegaría al asunto de las cuestiones de confianza. A la cosa de un lado o de la vacancia del otro. Yo veo muy difícil que se pudiera llegar a acuerdo en el caso que gane Castillo para un gobernabilidad fluida. Siempre pasan cosas raras en la historia. No sería absolutamente posible que se produzca de repente entre un grupo de derecha y con Perú Libre, de repente entre cerrar. No es imposible. Casos así se han dado, por supuesto, una y otra vez en la historia y en varios sitios, pero muy poco probable. Lo más probable es de que el escenario se dirija a uno de rispidez inicial seguido de confrontaciones. Y las confrontaciones, en este caso, como no tienen solución aritmética en la aritmética de los votos, probablemente sería a esa cuestión de crisis, caminar al mismo, de confianza, y yo te llevo a la vacancia del otro. Fue el primero.
pero siendo eso un escenario claramente posible, porque creo yo hacia ahí van a ir la confrontación. Habida cuenta, el Tribunal Constitucional no resolvió el tema de la incapacidad moral permanente y el Congreso lo tiene siempre con el cuchillo entre los dientes, es decir, van a ir por ahí de todas maneras. Pero en el caso de si ganara Castillo frente al Congreso de la República, tú lo que dices es, podría ir por la que no le den la confianza 2 veces, cerrar el Congreso y convocar uno nuevo, pero que tenía una estructura parecida, porque si la proporción que tú has mencionado al comienzo es lo preocupante, un 20%, probablemente vuelva a salir una cosa parecida. Mira, no, depende mucho de las circunstancias. Digamos de que el gobierno no tenga el sentido común básico, recontra básico, de hacer una campaña nacional con una movilización total para llevar tratamiento primario a toda la población. Y con eso reduce en forma clarísima, en 2, 3 meses, si se está bien hecha esa movilización, la pandemia a niveles totalmente manejables, dentro de los cuales puede proceder muy bien una vacuna masiva. Eso sería totalmente posible. Si lo hace, naturalmente va a bajar la situación de angustia, viciar una recuperación económica que en el caso de Perú va a ser muy rápida, muy rápida, porque están todos los elementos como para poder tener un crecimiento y una recuperación que demoraría poco en hacer sentir sus efectos y naturalmente en producirse. Entonces, en ese contexto, el gobierno que lo haga va a tener popularidad inmediata, porque va a haber conseguido alguna de las, solucionar eficazmente algunos de los factores de los mandatos básicos de todo gobierno humano: cuidar la vida de la gente, cuidar sus bienes. Entonces, si ese gobierno va a estar en muchas decisiones, si fuera el de Castillo, el gobierno de Castillo, el que hiciera eso, se produce un Congreso, cuestión de confianza, el Congreso disuelto, obviamente de que la votación que tendría el poder para una representación muchísimo mejor. Y suponiendo esto ya es entrar en terrenos de pura fe. Castillo se separa de Pérez y hace una alianza con izquierda moderna que tiene el Perú, con aquella que propone cosas similares a las que llevaron a cabo en su gobierno el Frente Amplio Uruguay con Tabaré y con Mejía, lo que hizo también Lula en su primer gobierno, donde no te olvides, en Brasil. Ahora, por supuesto, la imagen de Lula está oscurecida por el lavallato, pero durante su primer gobierno, básicamente el Producto Bruto Interno brasileño se cuadruplicó. Razones externas, como siempre sucede, pero también un conjunto de reformas que fueron muy importantes. O lo que hizo Bachelet también en su primer gobierno en Chile. Entonces, si llegara a ser ese tipo de coalición con la izquierda democrática, claramente democrática que hay en el Perú, entonces es muy probable de que sería un gobierno con mayoría y con capacidad de llevar adelante un programa muy interesante de reforma que de ninguna manera pare en el progreso, crecimiento económico del país, pero que a la vez garanticen muchísima matización social. Y esa es la tendencia. Ahora, Gustavo, quería yo preguntarte, permíteme porque se entrecortó esta última parte, pero quería preguntarte ahora sobre el rol que han cumplido algunos actores que han sido, como siempre lo son en las elecciones, pues por lo menos visibles. No sé si determinantes, pero sí visibles, ¿no? El papel de los medios de comunicación, Gustavo. ¿Cuál es tu evaluación? Yo nunca he visto, ni inclusive lo vi con el Humala del 2006, ¿ah? Digamos, alineamiento tan brutal, donde no solo los medios, digamos, se inclinan hacia la candidatura de Keiko Fujimori, sino se utilizan otras vías también para generar una campaña de miedo tan horrorosa como la que se ha tratado de sembrar por estos días. Ahora, ¿qué piensas sobre eso? No hay de pensar, solamente los datos de la realidad. Esto, para todo propósito práctico, ha sido una gran ofensiva de desinformación, ha sido una gran campaña
de lo que equivale en términos prácticos a una prensa chicha, envuelta en lo que podría parecer un periodismo serio y que de serio no tuvo nada. El buscar de crear en forma muy tosca un cierto tipo de opinión pública, que no solamente daba en estos medios principales que dejaron de lado todo de buen periodismo, de racionalidad, de búsqueda de la verdad de los hechos para consagrarse en un solo sentido. Se convirtió en una prensa panfletaria. Y me estoy refiriendo sobre todo a la prensa concentrada. El grupo La República, bien que mal, intentó llevar a cabo un cierto contrapeso, pero en condiciones de absoluta minoría. Eso realmente, y eso unido al discurso ese macartista que se daba en las redes sociales de parte de la ultraderecha rabiosa, ese terruqueo histérico que llegó eventualmente, como sabes, al queo, y todo aquello, te da la impresión de que estabas en una especie de resaca que te había llevado al regreso al macartismo más rampante de los años 50. Y por supuesto, bueno, hay que decir, no solamente por el anticomunismo, si tú ves la prensa pro Maduro, la prensucha pro Ortega, lo poco que pueda haber ahí, te das con que es similar, si no peor. Pero el hecho que dentro de una nación que mantiene la libertad de prensa haya habido una decisión corporativa de presentar la realidad de determinada manera, de votar algunos directores periodísticos que no se acoplaban a eso y de convertir todo el resto en una tarea de desinformación, eso tiene pocos precedentes, ha puesto por los suelos, diría yo, el no muy grande prestigio anterior que tenían, y nada, y por fortuna, deja ver de que existen alternativas, tanto en la prensa que se da, en la prensa digital, el periodismo de investigación, que ahora está básicamente centrado en el ámbito digital, con lo que nosotros podemos hacer en Nivel de Reporteros, con lo que hace Ojo Público, con lo que hace Convoca, con lo que hace Huayca, con lo que hace La Mula, con lo que en todos ellos, que es una alternativa importante, con lo que haces tú en Nivel de Reporteros, que no es importante. Realmente también está el otro lado. Está las ofensivas de troles, las ofensivas de desinformación desatada, desaforada, que se ha dado en esto. Y también dentro de la prensa nacional, el papel que está desempeñado, por ejemplo, Hildebrand en sus 13, que a veces uno no está necesariamente de acuerdo con todo, pero que en los términos generales de ver los valores de la democracia, de la claridad, de la investigación, de la decencia en los asuntos públicos, por supuesto, ha tenido un papel sumamente importante. Entonces, cuando hablamos de prensa, pues, ¿qué? Hay una determinada prensa que tiene una determinada capacidad para estar dentro de los márgenes convencionales. Hay otra prensa, y para mí es el periodismo de verdad, el que se mantiene fiel a los mandatos fundamentales de lo que debe ser el periodismo, la búsqueda de la verdad de los hechos, la defensa clara de la democracia, y no tendrá la misma capacidad instalada, ni mucho menos, ni muchísimo menos, pero igual tiene un gran impacto. Yo te digo, pues. ese tipo de desinformación tiene patas cortas. Recuerda tú cómo fue el año 2000, con toda la prensa, televisión capturada, con Montesinos como el principal director periodístico en la historia del Perú. Pese a eso, la gente salió, la gente estuvo bien informada, la gente supo qué decir. Porque incluso en esa época hubo las maneras de hacerle llegar información a la gente. Sí, claro. Me acuerdo perfectamente, y los medios regionales jugaron un papel fundamental. Gustavo, para terminar te quería preguntar esto,
qué va a pasar el 7 de junio, o sea, porque el país efectivamente está polarizado, alguien va a ganar de todas maneras, y cómo va a ser Sí. ese país del día siguiente, eso por un lado, pero por otro lado, no digamos gratuitamente, sino en algún momento, inclusive algunos lo han insinuado, como el propio Vargas Llosa, que hablan del papel de los militares después, ¿no? Él ha dicho que él no podría descartar un golpe de Estado, es más, ha dicho que este sería de derecha y no de izquierda, si es que gana Pedro Castillo sobre todo. Tú que has documentado eso, por ejemplo, en los incidentes de noviembre del año pasado, cuando pretendieron sacar a los militares para, digamos, hacer el juego al gobierno usurpador en una primera intento de vacancia, y las Fuerzas Armadas no quisieron. ¿Tú crees que eso puede cambiar? Es decir, que los militares sean como en los 90 utilizados para fines más políticos? No va a cambiar de todo porque actual no de las fuerzas, sobre todo con el general César Astudillo, ya se probó en noviembre pasado. Probó. No, eh, el derrocamiento, un golpe de Estado. No de tener presente, sin embargo, de que dentro de parte de la Fuerza Armada, especialmente, hay una poderosa a derecha radical que se ha mantenido por el intelectual que hay sobre la forma de los oficiales de la Marina durante los últimos años. Eso es un hecho. La jefes de Marina y algunos del Comando Conjunto están López en eso. El otro día Carlín sacó una, me parece que fue excelente, en la que salían Cueto, Montoya y también Guibovich como vestidos como los parte de los ataques al Capitolio. Exacto. Entonces, esa gente es profundamente antidemocrática, está sumamente profundamente antidemocrática, con un fascista, bueno, no en el caso de Guibovich, que está en acción, pero estos con un fascista y con esa visión absolutamente caricaturesca de lo que es la presencia del supuesto comunismo, un comunismo cultural inexistente, una visión paranoica y real del mundo de historia, pero que sin embargo los guía. Entonces, claro, hablan sobre luchar contra el comunismo, incluso la señora esta dice que no va a permitir comunistas en su peluquería, en su perruquería, pero por supuesto compran productos chinos sin compro. Sí, pues. Sin pensar un momento de que grande de un partido comunista por el Partido Comunista. Entonces, claro, mientras el Partido Comunista produzca plata y haga negocios con ellos, no hay problema. Pero esa suerte de visión absolutamente maniquea, donde la visión psicótica de lo que el comunismo con frecuencia es meramente tímidamente hay que luchar contra eso, por supuesto, profundamente antidemocrático. Entonces, pues, el nuevo gobierno llega y cambia más a aquellos que sean totalmente decentes y permite que dentro de eso los más ultranarios, más falsos, lleguen a tomar poder, entonces cualquier cosa puede pasar. Sí, pues. Una fuerza armada es básicamente quienes componen sus cuadros, quienes llevan el mando, quienes dirigen políticamente el sector defensa, quienes instilan valores, métodos. Eso, como en instituciones verticales, puede cambiar. Y puede cambiar relativamente rápido. Puede cambiar relativamente rápido. De manera de que sí, pues una de las cuestiones fundamentales de la vigilancia democrática es tener una idea clara de cuáles son las políticas que se van a seguir en el sector defensa.
Sí, pues eso Pero va a no ser sé, a diferencia de Vargas Llosa, no tengo la menor certeza de que un gobierno de Keiko Fujimori vaya a asegurar de precisamente los sectores democráticos dentro de la Fuerza Armada, o los sectores institucionalistas, los que se definen a sí mismos como una Fuerza Armada que se fue creada a tener los valores de la libertad y la nación. Esos son los que están, pero no son necesariamente los que podrían estar después. Ojalá que lo estén. Ojalá que Sí, haya pues, ese tipo de cuidado. claro, pero digamos, lo que te dice la realidad concreta es que las alianzas, sobre todo de Keiko Fujimori, han ido con no el ala institucionalista, sino más bien con esta que puede tratar de someter a las Fuerzas Armadas al interés creado de luchar contra el fantasma que ellos mismos han ido inventando, ¿no? Y eso también es claramente un riesgo, ¿no? Gustavo, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana. Siempre es un gusto tenerte en el programa. La gente valora mucho tus opiniones y te agradecemos por eso también. Muy amable, muchísimas gracias. Sí, Ha gracias a ti, sido Gustavo Pinti, que ha conversado con nosotros esta mañana. Él, como ustedes saben, es director de IDL Reporteros. Voy a ir a una pausa, voy de lleno a nuestro recorrido por las regiones, porque ya estamos comunicados con Iris Pozo, que desde Chiclayo nos trae información a esta hora. Iris, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Glaxer. Más de 20 organizaciones de la sociedad civil participaron en la marcha Keiko no va. Helen Burga, vocera de la plataforma antifujimorista, señaló que la lideresa de Fuerza Popular no solo representa el continuismo, sino que también busca la inmunidad y no ser investigada por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal. Desde Chiclayo, para la Red Nacional de IDL Radio, informó Iris Pozo Fernández. Gracias, Iris, por esa información desde Chiclayo. Vamos a irnos a Ayacucho. Mario Cenita Goya con información. Mario, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Glatzer. Este es nuestro reporte desde la ciudad de Ayacucho. La Policía Nacional del Perú y el Alto Mando ha dado a conocer hacia la zona del Breen, aquí en Ayacucho, de que la policía tiene 4 meses para investigar el atentado en Vizcatán. Se tiene conocimiento por declaraciones de César Cervantes, comandante general de la Policía Nacional. La policía ha reforzado 4 bases contraterroristas que tiene la DIRCOTE en la jurisdicción del BRAE y que están a cargo de 36 efectivos policiales especializados en la lucha contra el narcotráfico y remanentes senderistas. Como se recuerda, el juez de paz de San Miguel de N., Leonidas Casas Marmolejo, lamentó que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas emitiera un comunicado atribuyendo la autoría del asesinato a Sendero Luminoso sin antes haber llegado al lugar ni entrevistado a los sobrevivientes del múltiple homicidio. Por su parte, el alcalde del distrito de Vizcatán, Alejandro Atao, dijo que no se puede asegurar que los asesinatos sean obra de los remanentes Sendero, dado que a pesar de que se hallaron panfletos suyos en la escena del crimen, bien podría haber sido dejados por otros grupos y se espera una investigación transparente y profunda. Desde Ayacucho, Mario Sanita Goya. Muchísimas gracias, Mario, por esa información desde Ayacucho. Vamos a irnos ahora a Chincha. Juan Córdoba Pecho con información. Juan, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Glaxer. De acuerdo a la información que alcanza el Hospital San José, en estos momentos hay 53 personas hospitalizadas con COVID-19 y las áreas críticas totalmente ocupadas. Situación bastante difícil. Mientras que en el distrito de Sunampe, las autoridades ediles continúan entregando oxígeno medicinal a muchas personas que tienen a sus familiares con tratamiento ambulatorio, planta que ellos adquirieron con sus propios recursos. Pero esto no es suficiente para toda la provincia de Chincha. Pobladores de Grosio Prado esperan ya se concrete la compra de una planta de oxígeno que ya fue aprobada por sesión de consejo en la tierra de Melchorita Saravia Casaico. Desde Chincha para IDL Radio informó Juan Córdoba Pecho. Gracias, Juan, por esa información desde Chincha, en la región Ica. Hemos terminado así nuestro recorrido por las regiones, hemos terminado también el programa del día de hoy. Espero que haya sido de su interés, espero que haya sido de su utilidad y Dios mediante nos encontramos el día de mañana a las 7 en punto aquí en No Hay Derecho. Tengan un buen día.
A nivel regional, el financiamiento del Perú al sector salud es bajo. ¿Sabe cómo su candidato o candidata asegurará un incremento de recursos en un contexto de menor recaudación tributaria? Acceda al documento de Política sobre Salud, Perú Debate 2021. Propuestas hacia un mejor gobierno. IDL presentó No hay derecho. un espacio de noticias, análisis, diálogo y opinión. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No hay Derecho en vivo.